Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. Muy buenas tardes, aquí comienza una nueva edición de La Voz de la Dehesa en Sintonía COPE, en Radio Sierra Norte 98.0, Radio Campiña Sur 105.6, desde Alanís, desde la Sierra Norte de Sevilla, desde Llerena, Campiña Sur de Extremadura y en la red en cadenacope.com. Es la edición correspondiente al martes, día 9 de mayo de 2023. Y vamos ya con nuestros amigos Antonio Jesús García, responsable de Servicios Técnicos de la Cooperativa, y Amparo Cornello, responsable de Publicidad y Marketing. Antonio, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo lleváis el frío? Pues nada, aquí con ropa de invierno, que es lo que tenemos. Menuda primavera-verano que tenemos y que no llueve ni por equivocación, ¿eh? No, seguro que luego cuando le hagamos esta pregunta a nuestro invitado, seguro que nos dice que en su tierra está lloviendo, pero eso lo dejaremos para luego, ya verás. Bueno, comenzamos esta edición de hoy, como siempre, con tu editorial. Adelante, Antonio, ¿qué nos cuentas hoy? Venga, vamos para allá. Pues hace unos días se publicaba un informe de la Agencia Europea de Estadística, la agencia Eurostat, en el que se reflejaba una disminución de un 37% de las explotaciones ganaderas. Este dato tan frío y demoledor viene a reflejar una tendencia que ya se viene sufriendo desde hace casi una década. Esto no solamente se viene produciendo en Europa, también en España, por supuesto, que lo estamos sufriendo. Si bien, en honor a la verdad, hay que decir que el censo agrario a nivel español no ha descendido en estos niveles, sino que en algunos casos sí que ha sufrido un incremento. Y lo que sí que está llevando es a una concentración de explotaciones ganaderas. Aquí cabe la reflexión, y lo primero que podemos analizar es que la ganadería, y tras los ataques furibundos que está sufriendo desde los sectores más ultraconservacionistas, están abandonando las explotaciones que no son rentables en términos económicos y se están haciendo explotaciones más rentables. Otra, la sequía que estamos sufriendo está ayudando a que el ganadero, con el desvieje, y es frecuente que en esta fecha los animales salgan con un destino sacrificio, pero no es frecuente que se pongan en venta rebaños enteros. Otro dato muy preocupante, y es debido a que a la gran capacidad de regeneración que tienen los pequeños rumiantes sobre el ecosistema, las explotaciones ganaderas con pequeños rumiantes regeneran perfectamente el ecosistema, y sobre todo el ecosistema de dehesa. No olvidemos la importancia que tienen estos pequeños rumiantes y su uso del pastoreo extensivo en la prevención de incendios, que no los cansaremos de decir, limpiando montes antes de la época de máximo riesgo, o limpiando el monte de maleza, o evitando el avance del monte bajo, que termina por asfixiar la biodiversidad que existe en nuestras dehesas. Estos malos datos, unidos al peor de ellos, que es el envejecimiento de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, donde la edad media se sitúa en torno a los 61,4 años de media, y en Andalucía estamos un poco por debajo, pero no mucho, ¿eh? La edad media de nuestros agricultores y ganaderos está en torno al 60,4 años. Esto es que más de un 39% superan ya los 65 años y siguen al frente de estas explotaciones por no encontrar relevo generacional, unido a un desánimo por un abandono por parte de nuestra administración, que en la fecha en la que estamos y con la sequía que estamos padeciendo, todavía no ha sacado ningún decreto de ayuda. Pero no cerremos en falso esta editorial. Es tiempo de celebraciones, es tiempo de celebrar San Isidro Labrador, patrón del campo, que seguro que nos va a echar una manita con el agua que está tan cacareada. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! Que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Lo tenemos ya a la vuelta. Sí, señor. Bueno, pues esta es la editorial habitual de Antonio Jesús García en La Voz de la Dehesa, programa que ya está en marcha, y ahora vamos con... Agenda. ¿Qué tenemos en agenda, Amparo? Pues recordar que la semana que viene se celebra la edición 2023 de Ganatur, será del 18 al 21 de mayo, comenzamos el jueves, vamos a tener jornadas técnicas el viernes 19 de mayo sobre la PAC y sobre comercialización de ganado bovino, también habrá degustaciones gratuitas, exposiciones y muchas otras actividades que iremos desvelando, como la subasta de ganado. Apuntad la fecha, os esperamos del 18 al 21 de mayo de 2023 en Ganatur, en Constantina.
Que ahí estaremos, además en directo, realizando nuestra programación desde el día de la inauguración, desde el jueves hasta el domingo, y allí, bueno, la voz de la dehesa tendrá allí un protagonismo especial y, como no, Coro Sevilla. Más cosas Y la en la semana agenda. que viene también tendremos un programa especial sobre Ganatur, el martes que viene. Muy bien. Sí. ¿Más cosas en la agenda, Antonio? Bueno, sobre PAC, recordar que hasta el 31 de mayo, plazo improrrogable a día de hoy, puede solicitar la gestión de la solicitud única de esta PAC para 2023. Para ayudarle a ello, desde Corsevilla le ofrecemos, además de la gestión de la PAC, el servicio de delegaciones ASISPAC. A través de este servicio podrá aumentar el coeficiente de subvencionalidad de pastos, incluir nuevos elementos del paisaje en su explotación, incluir recintos en las nuevas capas o realizar cambios de uso. Puede realizar sus consultas acerca de la gestión de estos servicios poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Administrativos de la cooperativa o bien directamente con Ana o Marina. Muy bien, pues estamos en la voz de la dehesa. Ahora llegan las noticias. Noticias breves. Noticias breves. Adelante, Amparo, continúas tú. Pues empezamos, con una modificación en el plazo para el descorche de Alcornoque y se adelanta tanto en Extremadura como en Andalucía, como decíamos, por las altas temperaturas. La situación meteorológica y las peticiones realizadas por el sector para la práctica del descorche de Alcornoque han llevado a la modificación de la fecha que regula la realización de determinadas actuaciones forestales. En Extremadura el plazo queda fijado entre el 1 de mayo y el 15 de agosto y en Andalucía este plazo se extenderá desde el 8 de mayo hasta el 1 de septiembre. Así que, bueno, otra consecuencia más de la sequía que estamos padeciendo. Y una noticia que, bueno, que me llena de agrado leerla. Nuestro buen amigo del programa, Raúl Muñiz, que ha venido al programa muchas veces, tanto cuando lo hacíamos en directo como cuando lo estamos haciendo por videoconferencia. Pues Raúl Muñiz es reelegido como presidente de Interobic durante 4 años más. Madrid acogió el pasado 27 de abril la asamblea anual de la Organización Interprofesional del Ovino y del Caprino de Carne, Interobic, en la que además de la aprobación de las cuentas y la memoria de actividades, lo que hizo fue elegir una nueva junta directiva. Raúl Muñiz ha sido reelegido como presidente de Interobic tras 4 años de mandato para liderar la organización junto con una nueva junta directiva renovada durante otro periodo de otros 4 años. Según él, la junta directiva cuenta con el amplio conocimiento del funcionamiento de la interprofesional y está comprometida con el desarrollo y la promoción de la carne de lechal, cordero y cabrito en el mercado tanto nacional como internacional. Su liderazgo y visión estratégica serán fundamentales para el éxito de Interobic en los próximos años y del futuro de esta producción. De aquí, pues le reiteramos nuestras felicitaciones y le invitamos ya que en próximas semanas nos pondremos en contacto con él y le invitamos a que venga a nuestros micrófonos. Claro que sí, Ya que se acerca a la sierra. A ver si lo podemos traer para Ganatur. Claro que sí, tendremos la oportunidad de felicitarle y darle el correspondiente abrazo a Raúl Muñiz. Enhorabuena, y estamos en La Voz de la Dehesa en esta edición del martes 9 de mayo de 2023. Vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa, y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. Y ahora de las producciones de Cor Sevilla. Del 18 al 21 de mayo, vente con Corsevilla a Ganatur, en Constantina. Haz de nuestra caseta tu punto de encuentro, donde podrás degustar exquisitos platos de cordero. Visita la exposición sobre esquila y consulta el resto de la programación en nuestro Facebook, Corsevilla con los ganaderos. Ven, aprende, conoce y disfruta junto a Corsevilla en Ganatur 2023, la feria de los ganaderos. Qué bien, ya con vuestras campañas publicitarias, vuestro servicio de producción, ya sí que es una completísima cooperativa Cor Sevilla, ya está en materia audiovisual, que nada, lo que hemos dicho, Ganatur, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y allí estará Cor Sevilla, allí estará Cope Sierra Norte, y ahí estaremos todos con la ganadería, que es el principal sector, además del turismo, el comercio, la artesanía y todo lo que se representa en Ganatur 2023. Vamos con el tema del día. El tema del día. ¿Qué tenemos hoy y a quién tenemos, Antonio Amparo? Pues esta es la magia de la radio. Tenemos a un buen amigo, al doctor Pablo Díaz, es profesor titular de parasitología de la Universidad de Santiago. Damos un salto desde la dehesa más seca hasta la Galicia más húmeda, que seguro que allí está lloviendo. Bienvenido, Pablo.
¿Qué Hola, tal? buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal Pablo. estás? Muy Seguro que está buenas. lloviendo, Pues ¿verdad? Ponnos los dientes largos. sí, sí, aquí sí que está lloviendo, pero bueno, es el precio que tenemos que pagar porque esté todo verde, la verdad que bueno. Estamos teniendo una primavera así un poco rara, pero bueno, sí que está lloviendo bastante más que lo que está lloviendo por el sur, ¿no? Aquí no llueve. Hoy no está lloviendo nada de nada, ¿no? Lo mínimo que llueva ya es más que aquí. Con 4 gotas ya nos has ganado, o sea que... Aquí no llueve nada. Bueno, Pablo, pues ya sabes, bienvenido a la dehesa. Ya desde aquí también te hacemos extensiva la invitación para que nos visites cuando vengas por estas tierras. Eso sí, no te traigas el paraguas, no hace falta que te lo traigas. Aquí no hace falta. Bueno, y vamos a empezar con el tema del día. Hoy ya te hemos hecho la presentación, eres doctor en veterinaria y eres profesor titular de parasitología y enfermedades parasitarias, asignaturas que yo tuve durante la carrera, con un buen amigo tuyo, me consta que sí, el profesor Reina de Sojo. Ujú. Bueno, pues para centrarnos un poco, ¿qué parasitosis son más frecuentes en estos tiempos en pequeños rumiantes? Bueno, la verdad que nosotros trabajamos, tenemos un laboratorio de diagnóstico, nos están llegando bastantes muestras de toda España Llegan y las bueno, la nuestras. verdad que habría un poco que diferenciar, ¿no? Porque a veces tendríamos que ver un poquito, por ejemplo, el porcentaje de animales positivos puede depender de varios factores y uno, por ejemplo, es la edad, ¿no? Es decir, no depende dependiendo de la edad del animal, pueden aparecer con más frecuencia unos parásitos y no otros, o también salen, por ejemplo, al pasto o no salen al pasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en animales jóvenes, que es uno de los animales que muestras que no suelen llegar mucho al laboratorio, lo más frecuente son los coccidios, pero con gran diferencia. Además, da lo mismo que sean ovejas, cabras, es posiblemente uno de los parásitos más prevalentes. También critosporidios, que son también muy, muy frecuentes, y con menos frecuencia giardia, y todos ellos causan diarreas neonatales, y son procesos especialmente frecuentes en animales que se manejan en intensivo. Ya en animales que están en extensivo ya es mucho menos frecuente. Luego en adultos, y especialmente los que están en pastoreo, lo que más se encuentran especialmente son nematodos gastrointestinales. Hay muchísimos estróngilos gastrointestinales, es muy, muy frecuente. También es cierto que es un grupo bastante amplio de parásitos, ¿no? Que se engloban todos en ese mismo grupo. Y luego, claro, dependiendo un poquito de la zona en la que estemos hablando, por ejemplo, aquí en Galicia, en zonas más húmedas, todo lo que es la cornisa cantábrica, pues lo que tenemos mucho son parancistómidos, son parásitos que se encuentran en el rumen y en los primeros tramos del intestino delgado y que estamos observando que están aumentando muchísimo. Es decir, el aumento de prevalencia es muy importante. Por darte un dato, pues en el 2003 había más o menos un porcentaje de animales positivos en Galicia de un 12% y ahora estamos cerca de un 45%. Es decir, que en poco menos de 20 y pocos años, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un parásito que en la zona del norte es un problema y veremos, porque claro, tampoco estamos haciendo muchos, no hay muchos estudios en el sur de España. En alguna muestra que nos ha llegado de la zona de Extremadura sí que ha salido algún animal positivo, pero bueno, contamos que este parásito siga aumentando, especialmente en la zona norte, porque necesita zonas muy húmedas. Eh, Luego también en pequeños rumiantes son muy frecuentes los nematodos pulmonares, especialmente los protostrongílidos. Y los protostrongílidos llaman la atención porque pues, sí que son mucho más frecuentes en caprino que en ovino. Es que son muy, muy frecuentes. Y lo que pasa es que, bueno, se detectan con una técnica especial y como no se suele realizar, a veces pues parece que pasan desapercibidos, pero la prevalencia es muy elevada. Luego, desde un punto de vista de otros parásitos que ya no son digestivos ni respiratorios, pues realmente necesitamos muchos más estudios porque hay pocos datos, pero por ejemplo tenemos la tosoplasmosis en pequeños rumiantes, que las prevalencias por lo menos en lo que es en la zona de Galicia son muy elevadas. Tenemos animales positivos, pues posiblemente más de un 50%. Y luego, pues, por ejemplo,
todo lo que son los piroplasmas transmitidos por garrapatas, sobre todo en animales, pues obviamente en extensivo, que salen al pasto. Y bueno, pues también garrapatas, pues también estamos viendo que hay muchísimas. Estos en los últimos años están apareciendo y son muy complicadas de controlar, claro. Pablo, bienvenido a La Voz de la DS. A mí me gustaría saber por qué son importantes los tratamientos de desparasitación y si puede ser la parasitosis la causante de las muertes de algunos animales. Realmente los parásitos son importantes básicamente por dos motivos. Son muy importantes porque en algunos casos causan cuadros agudos con signos clínicos pues, muy llamativos. Por ejemplo, todo el mundo, todo ganadero, seguramente ha visto o ha sufrido en sus carnes problemas de coccidiosis y de quitosporidiosis en pequeños animales, en los más jóvenes, ¿no? Causando especialmente esas diarreas importantes que incluso pueden llegar a provocar la muerte del animal, ¿no? También, por ejemplo, hay otros parásitos que pueden causar problemas reproductivos, abortos, por ejemplo, toxoplasma, neospora en vacuno. Y eso, pues generalmente ese tipo de parásitos sí que causan gran alarma, ¿no? Porque el ganadero es capaz de ver las pérdidas, ¿no? Es decir, ve que el animal aborta o el ternero o el corderito pues se queda muy pequeño o se muere, le cuesta arrancar, es decir, que son parásitos con un cuadro muy llamativo. Sin embargo, son los menos. El problema que tienen muchos parásitos es que realmente pueden ser asintomáticas las infecciones, que el animal está infectado, no muestra signos clínicos o son muy poco evidentes, pero sin embargo las pérdidas que está causando en el animal son importantes. Son animales que pues no van a tener a desarrollar todo su potencial productivo. Es decir, engordan menos, producen menos leche, lana, incluso puede afectar a la reproducción, pues aumenta el entrada entre partos, llegan más tarde a la pubertad. Bueno, hay un montón de aspectos que pueden estar influidos por la presencia de parásitos y el problema es ese, que justamente esas infecciones pasan desapercibidas. Y entonces el ganadero está perdiendo dinero sin darse cuenta. Por eso el tratamiento es muy importante. Pero aquí me gustaría hacer recalcar una cosa, es que hay varios fármacos antiparasitarios, no todos tienen la misma eficacia, es decir, y no todos cubren los mismos parásitos, con lo cual es muy importante el diagnóstico. Yo creo que ahí es a lo mejor uno de los fallos que tenemos, que yo creo que se debería invertir un poquito más en diagnóstico y una vez que sabemos exactamente lo que hay en la granja, elegir el fármaco que más se adecua a lo que hay en la granja en sí, ¿no? Y además de eso, deberíamos también acompañar ese tratamiento, obviamente el tratamiento es importante, pero también de otras medidas de manejo de animales, de pastos, porque si no, realmente, pues esas medidas de esos tratamientos antiparasitarios no le sacamos el jugo suficiente. Precisamente en ese diagnóstico, Pablo, los veterinarios responsables de las explotaciones son los encargados de prescribir el tratamiento adecuado. Pero a tu criterio, ¿es importante alternar los tratamientos con distintas moléculas para evitar una adaptación del parásito? Porque eso sí, los parásitos listos son como ninguno y para que no se adapten ellos, que es interesante adaptarlos. Sí, uno de los problemas más importantes que estamos teniendo últimamente es la aparición de parásitos que son resistentes a estos fármacos antihelmínticos, ¿no? Por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda, que es muy típica la fasciolosis, pues están teniendo problemas porque ya tienen fasciolias que son incluso resistentes al triclebendazol, que es el fármaco más eficaz frente a estos parásitos, ¿no? O, por ejemplo, en aves, las coccidiosis, pues ya hay muchísimos problemas de resistencias a anticoccidiósicos. De hecho, pues, bueno, se tiene que rotar, hay diferentes planes para intentar evitar la aparición de resistencias. Aquí en España ya se han denunciado resistencias de nematodos gastrointestinales a benzimidazoles, a latoras macrocíclicas, al levamisol, a diferentes familias antihelmínticos, con lo tanto hay que tener mucho cuidado.
¿Cómo aparecen estos problemas de resistencias? Generalmente, una de las formas más típicas de seleccionar para estos resistentes es subdosificar, es no aplicar una dosis adecuada de fármaco. A veces llama la atención, ¿no? Decir, algún ganadero se queja, no, es que este fármaco no funciona. ¿Cómo no va a funcionar si no estás aplicando la dosis que tienes que aplicar, ¿no? Entonces ya sería tremendo ya si funciona utilizando microdosis, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se desparasita. Se suele decir que hay 3 dosis, ¿no? Una la que marca el fármaco, luego la que se carga en la pistola, y luego la tercera la que toma el animal o la que se administra al animal, ¿no? Porque siempre puede haber pérdidas, ¿no? Las pistolas pueden estar mal calibradas. Muchas veces cuando se administra, sobre todo cuando se administra por boca, pues puede ser que el animal no trague todo el fármaco bueno, pues a veces se utiliza un purón y luego el animal pues sale, llueve y bueno, en el sur no, pero en el norte a veces puede pasar que se utilice un purón y que luego llueva y que haya un poco de efecto de arrastre, aunque se está mejorando mucho todo eso, ¿no? Pero bueno, está claro que la subdosificación es uno de los puntos que puede favorecer la aparición para estos resistentes y sobre todo también usar siempre el mismo fármaco. Si usamos ese fármaco y además muy frecuentemente, pues la selección para estos resistentes es muy rápida. Y hay que tener mucho cuidado porque en el mercado hay muy pocos fármacos antiparasitarios registrados para rumiantes y una vez que aparecen las resistencias no hay marcha atrás. Es decir, es muy difícil volver a que haya parásitos susceptibles. Y además el desarrollo de nuevas moléculas en el caso de rumiantes es muy escasa. Se está trabajando mucho, por ejemplo, en pequeños animales, en desarrollo de moléculas frente a garrapatas, frente a pulgas, pero en rumiantes estamos trabajando con fármacos que llevan mínimo 25 años en el mercado. Entonces, bueno, hay que utilizarlos con cabeza. Y una de las recomendaciones, primero, es calcular bien la dosis, utilizar la dosis correcta y luego, en la medida de lo posible, rotar las familias antihelmínticas, ¿vale? Es importante rotar familias antihelmínticas, no rotar fármacos, porque muchas veces el problema es que cuando un parásito se hace resistente a un fármaco de una familia, ese mecanismo de resistencia también lo hace resistente a otros fármacos de la misma familia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si un parásito se hace resistente al albendazol, será posiblemente también resistente al fenbendazol. O si es resistente a la ivermectina, también lo será a la prinomectina o a la moxidectina. Entonces hay que tener un poquito de cuidado e intentar rotar, pero familias antihelmínticas. Por ejemplo, benzimidazoles, luego utilizar lactonas, utilizar salicylanilidas, que se utilizan mucho menos, intentar rotar en la medida de lo posible. No siempre es fácil y, claro, depende también mucho de lo que esté presente en esa granja en particular, pero bueno, en la medida de lo posible sí que es conveniente rotar fármacos. Pablo, vamos fatal de tiempo, nos quedan un montón de preguntas en el tintero, con lo cual yo creo que nos van a cortar el cuello ya. Pero no me resisto a hacerte la última. Bueno, ha saltado recientemente en publicaciones científicas, igual que me ha llegado a mí, seguramente tú estarás al tanto del tema. El uso abusivo de ivermectina como principio activo lo que está causando es problemas en la población de escarabajo, con lo cual las heces perduran durante más tiempo en el medio y no se degradan, con lo cual no se incorporan los nutrientes al suelo. Es decir, por hacer una desparasitación con un fármaco, estamos haciendo un perjuicio para el medio. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Y todavía podemos hacer algo o ya es irreversible? Bueno, hombre, sí, algo se puede hacer, obviamente. Hombre, sí que ya esto se conoce, ¿no? Que todas las lactonas, ¿no? Es decir, tanto la ivermectina, pipermetina, moxidectina y doramectina y diferentes fármacos, ¿no? Pues tienen una eficacia, además de una eficacia frente a lo que son nematodos, ¿no? Gusanos redondos de pulmonares, intestinales, también son muy eficaces frente a algunos artrópodos. Como estos fármacos se eliminan y se excretan parcialmente metabolizados por orina, entonces esos fármacos acaban, como bien decías, pues eliminando parte de esos artrópodos que degradan las heces, ¿no? Incluso no solo esos artrópodos, es decir, sino a más fauna, digamos, que están en el medio, incluso también son
tóxicos en el medio acuático, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, sí, vamos a ver, hay que utilizarlos con cuidado, pero está claro que hay que utilizarlos con cabeza y si es necesario utilizarlos, hay que utilizarlos, ¿vale? De todos modos, hay que tener cuidado porque estos fármacos tienen una eficacia solo frente a algunos parásitos, estos antiparasitarios. Entonces, por eso decía que hay que hacer un buen diagnóstico, porque posiblemente, por ejemplo, si tenemos un animal que tiene fasciola, pues quizás no nos sea adecuado utilizar bueno, quizás no es adecuado utilizar una latona macrocíclica. Entonces, el diagnóstico es lo primero y después, pues tenemos que valorar muy bien, pues, qué fármaco utilizamos. Pero bueno, está claro que el empleo de estos fármacos, pues sí tiene ese riesgo, pero bueno, cuando hay que utilizarlos, pues tenemos que utilizarlos, obviamente. Pues Pablo, nos quedan un montón de preguntas, no tenemos tiempo de más, así es que ya te invitamos para otro programa porque nos queda hablar de cocidio, hablar de oestrus, hablar de garrapatas, nos queda hablar Además, me ha encantado cómo lo explica, lo bien que lo cuenta Pablo, así que ya colaborador fijo de nuestro programa con su consentimiento. Tú lo cierras todo, tú lo tratas con él, Antonio, y fichado. Yo lo quedo con Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Bienvenido de forma virtual a la dehesa, pero esperemos que sea de forma física, ya que nos vengas por aquí. Y nada, un abrazo para tierras gallegas. Muy bien, pues muchas gracias y otro abrazo para vosotros. Un abrazo. Y que llegue la lluvia. Encantado. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta luego. Pablo Díaz, profesor titular de Parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela, amigo y compañero de Antonio, y amigo también de esta casa y de los oyentes. Así que, Antonio Amparo, yo creo que ya no nos queda tiempo ni para el aperitivo ni para un picoteo, ¿no? Para nada, no me habéis dejado tiempo para nada. Vamos, cuando terminemos Ganatur voy a tener una tercera, vamos, tres Eso raciones. pasa por buscar temas tan interesantes y ponentes tan interesantes como Pablo. Que recordamos formas de contactar y seguir este programa y las ofertas de Corsevilla y todo, ¿no, Amparo? Sí, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube donde podéis ver nuestro programa en vídeo y como sabéis todos los martes estamos en La Voz de la Dehesa, en Cope Sierra Norte, pero también estamos en nuestro canal de YouTube, La Voz de la Dehesa, y en nuestras redes sociales, en Facebook de La Voz de la Dehesa, de Cope Sierra Norte y de Corsevilla con los ganaderos. Y la semana que viene en Ganatur, Constantina. Y la semana que viene tenemos programa especial de Ganatur en el que vamos a detallar todas las actividades, pero ya os decimos que vamos a comer cordero, vamos a comer jamón, vamos a ver una exposición muy interesante, vamos a tener subasta de ganado y bueno, y que se vayan anotando que del jueves al domingo tenemos una cita en Ganatur. Y con un poco de suerte, por tener, vamos a tener hasta lluvia. No me digas. Eso parece que he visto. Yo ya no digo nada de la lluvia. Amparo, nosotros ya nos quedamos que en abril nos lucimos. Bueno, gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.